Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Odisea Lingüística, el podcast para los curiosos del lenguaje. Ahora, ¿de qué se va a tratar este podcast? El título ya les da una pauta. Vamos a hablar de madres, o bueno, de la palabra madre. ¿Y por qué vamos a hacer esto? Dando un poco más de contexto a esta situación, acá en Bolivia, el 27 de mayo es el Día de la Madre Boliviana. En el continente latinoamericano en general, mayo es un mes para celebrar a las madres, pero tienen distintas connotaciones. Acá en Bolivia celebramos el Día de la Madre cada 27 de mayo. La selección de esta fecha no es casualidad, tiene un contexto histórico detrás. Antes de mencionar el contexto histórico, me gustaría señalar que el Día de la Madre se celebra gracias a una ley, y esta ley fue promulgada por el presidente de ese entonces, el presidente Hernán Siles Reyes, que no es el mismo presidente Hernán Siles Suazo, son dos presidentes diferentes. Se promulga esta ley el 8 de noviembre de 1927. Esto quiere decir que hace 98 años vamos celebrando el Día de la Madre en territorio boliviano. ¿Y por qué promulga esta ley? Pues es el reconocimiento a la valentía de las mujeres que combatieron en la batalla de la Coronilla, esto en la ciudad de Cochabamba, y se consagra oficialmente como Día de la Madre en Bolivia. Esta ley tiene un artículo único que es bastante interesante. Les voy a leer el artículo completo. El 27 de mayo se rendirá especial homenaje a la madre en todos los colegios y establecimientos de instrucción, mediante conferencias, lecciones y visitas a monumentos conmemorativos. Las asociaciones de beneficencia y protección a los huérfanos podrán adherirse a este homenaje y organizar fiestas colectivas tendientes a intensificar y amparar la virtud del sentimiento maternal. Ya lo señala el artículo único. Las personas que podían celebrar esta festividad, hacer un homenaje, también podían estar dentro de estas instituciones, los huérfanos. Me parece muy interesante que resalte eso. También habla de los establecimientos de instrucción. Creo que en este punto podría referirse a alguna universidad. En relación al contexto histórico de la fecha. El 27 de mayo de 1812 se conmemora el Día de las Heroínas que participaron en la batalla de la Coronilla, en Cochabamba. ¿Por qué mencionamos solamente el término heroínas? En esta batalla es parte del movimiento independentista que existía en ese entonces. Por lo tanto, existían dos bandos. El bando que simpatizaba con la corona, que eran los españoles en su mayoría y se denominaban realistas, y estaban la contraparte, que son las personas que estaban a favor de la independencia. Es en este entendido que tropas realistas españolas se acercan a este territorio comandados por el general realista Goyeneche, quien se dirigía a Cochabamba a frustrar la revolución liderada por Esteban Arce. Sin embargo, se encuentra con una cantidad de mujeres capaces de defender su pueblo, su territorio, porque, no admitámoslo, cuando son estos movimientos bélicos, pues se lleva a un montón de gente inocente en este periodo, ¿no? Y me refiero a que
hay una inestabilidad económica, existe un descontento general. No es solamente estos dos bandos que están interesados en luchar acerca de la independencia o del dominio de un territorio. Hay personas que incluso estando al margen de esta situación, hablando de una posición política, se ven realmente afectados por este tipo de situaciones. Ahora, en este territorio, Goyeneche no encuentra hombres y según podemos ver en los relatos, es que muchos de ellos eran castigados por apoyar estos movimientos independentistas. Y es por eso que encuentra una población con casi cero presencia masculina y ahí están las mujeres para proteger ese espacio, para proteger ese territorio y a la vez proteger a sus hijos y a la familia, porque cuando los hombres iban a la guerra, quien se quedaba a cargo de toda la familia era la mujer. Y cuando el hombre moría en guerra, la mujer se quedaba a cargo de toda la familia. Es por esto que las mujeres de la Coronilla deciden organizarse para hacer un frente a los españoles. Escalan la colina de San Sebastián con la consigna "Nuestro hogar es sagrado" y intentan bloquear el ingreso de las tropas españolas. Entonces es una respuesta que tienen ante la presencia de los españoles. Algo que destacan mucho de este movimiento es que las mujeres no tenían armas para defenderse como pistolas o ese tipo de herramientas, sino lo hicieron con palos, piedras y lo que tenían a mano. Es por esto que en honor a estas mujeres que defendieron sus hogares, se declara el Día de la Madre. Pasaron 115 años para que un gobierno decidiera hacer honor a estas mujeres. Y bueno, actualmente tenemos el Día de la Madre cada 27 de mayo acá en Bolivia. Y por eso, cada 27 de mayo se celebra el Día de la Madre en Bolivia. Ahora hablemos de la palabra madre. Si buscamos madre en el diccionario de la lengua española, vamos a encontrar que tiene 18 acepciones. Es decir, 18 significados. Muchos de estos están relacionados entre sí. La primera definición que nos dan es mujer que ha concebido o ha parido a uno o más hijos. Y como sinónimos tenemos progenitora, vientre, ama, ma, entre otros términos. Otra acepción interesante es mujer que ejerce de madre. Y también tenemos autora, creadora o fundadora de algo. Otra definición de la palabra madre. Me gusta mucho esta que indica causa, raíz u origen de donde proviene algo. Y acá este término muy interesante, que es generalmente coloquial, mujer anciana del pueblo. Y vamos a entrar a detalle en alguna de estas acepciones más adelante. Ahora hablemos de la palabra madre a lo largo de la historia. Madre es un nombre o sustantivo femenino que procede del latín mater o matriz. El significado de esta raíz es hembra que ha parido o hembra respecto de su hijo o hijos. Ya hablamos del latín, ahora veamos el griego. La palabra madre en griego es meter. Meter.
en el sánscrito matar, en el armenio mair, en el antiguo irlandés matir, en el antiguo alemán Mutter y en el inglés mother. Tienen el mismo origen y el significado proviene de madre o madres, que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Habla de una mujer que ha parido un hijo. Dando eufemismos, podemos decir una mujer que dio a luz. De todos estos orígenes se derivan palabras como maternal, materno, maternidad, matriarcado, madrina, matrimonio, matriz, la palabra comadre, comadrona, matrona, entre muchos otros términos que tienen como raíz la palabra madre. En las lenguas romances, que provienen del latín, tienen aún más semejanza. Por ejemplo, en el francés, y acá sería buenísimo tener a Alma, lo voy a pronunciar y ustedes me dirán si es correcto, mère, en rumano madre, en portugués mae, en italiano madre. Y bueno, todas estas lenguas derivan del latín, así que van a guardar esta semejanza. Pero hay otras ramas de otras lenguas que son indoeuropeas, que también existen palabras similares al término madre en cuanto a su pronunciación se refiere. Por ejemplo, el alemán, Mutter, en bosnio, Mahka, en chino, que se pronuncia Muchi, en hindú, que se pronuncia Ma, en ruso, que se pronuncia Mat. Si ustedes son conocedores de alguna de estas lenguas, me podrán decir si lo he pronunciado bien o no. Pero podemos ver que conserva esta peculiaridad de tener una M en casi todas estas palabras y una vocal, en la mayoría abierta, que sería la vocal A excepción del alemán y del chino, que tienen una vocal cerrada, que es la U. Y existirían muchísimos más ejemplos en relación a otras lenguas, pero nos vamos a enfocar en algunas lenguas del territorio latinoamericano, específicamente las que están reconocidas como lenguas oficiales acá en Bolivia. En aymara, la palabra madre sería un equivalente a taika. En quechua, mama, no hay variación. En guaraní, sí. Y en mocetén, no. Entonces ahí tenemos un ejemplito de cómo se pronuncia la palabra madre en otras lenguas. Veamos la aparición de la palabra madre como vocablo dentro de los diccionarios, y específicamente de los diccionarios de la lengua española o castellano, como ustedes prefieran. El vocablo madre aparece registrado por la Academia desde el Diccionario de Autoridades de 1726-1739. Madre es un sustantivo femenino que dice la hembra de cualquier especie, racional o bruta, que ha parido. Viene del latino mater, que significa lo mismo. Y miren, interesante, siempre el término de hembra, y me llama mucho la atención que dice hembra de especie, racional o bruta. Y ahí también vemos cómo estas personas que elaboraban los diccionarios y las acepciones tenían una percepción de la realidad en ese entonces, ¿no? Había hembras que eran racionales y otras que eran brutas. Pero hablemos de la primera referencia de la palabra madre, que lo encontramos en un documento del 1074 de Gonzalo de Berceo, en el siglo XII. La utiliza en alguno de sus poemas, y a continuación voy a leer uno de ellos. Luego del comienzo, en la primera, a ella merced pidió, ella seas mi guía. Ruegue a la gloriosa Madre Santa María que sea nuestra guarda de la noche y de día. Ahí podemos ver la primera aparición registrada del término madre. Otro caso es el de Antonio de Nebrija, autor de la primera gramática de la lengua española,
texto publicado en 1492 que registra en su diccionario Romance Latín de 1494, madre du concibe la mujer uterus, madre del río Albeus. Y nuevamente, cuando se habla de madre, se habla del útero, se habla del hecho de poder parir, y es un significado que está presente en un pequeño significado que está presente en una construcción para el significado mayor de esta palabra. En el Tesoro de la Lengua Castellana de Covarrubias, que es un texto del siglo XVI, aparece una acepción de este término que servirá para dar origen a muchos derivados, compuestos y modismos. Madre, causa, origen, raíz de donde proviene una cosa. En este sentido se refiere a aquello que figuradamente concurren algunas circunstancias propias de la maternidad. Cauce ordinario constante de los ríos y arroyos, las grandes... Y luego existen también palabras compuestas en este tipo de obras que habíamos mencionado, propias al siglo XV y XVII, en el caso de Covarrubias. En estas palabras compuestas tenemos madre selva, madre perla, madre tierra, madre patria, madre de familia, madre de leche, que eran las nodrizas. Y ustedes se preguntarán quiénes son las nodrizas. Eran estas mujeres que alimentaban a los bebés de otras familias porque en su caso o perdieron a su hijo o en otras oportunidades tenían mucha leche para dar. Y recientemente ellas también habían pasado por este proceso de... ellas recientemente habrían pasado por este proceso de ser madres. Y la leche que tenían se la podían entregar a otro recién nacido. Entre los modismos y refranes figuran madre pía, daña cría, y significa que a veces cuando una madre es excesivamente cuidadosa con alguien, una sobreprotección, le puede causar daño a sus hijos. Luego está madre holgazana, cría hijas cortesana. Madre holgazana, cría hija cortesana. Esta última palabra tiene un matiz peyorativo, pues se refiere a las mujeres de costumbres libertinas. Entonces, como que ahí ese tipo de madres se podía deducir que iban a tener hijas que no eran lo idóneo para esa etapa, no lo bien visto. Iban a ser hijas con costumbres libertinas. Y tenemos ese tipo de interpretaciones del término madre. Luego tenemos, según el diccionario panhispánico de dudas de 2005, diminutivos de la palabra mamá. Tenemos a mamaita, que era un uso muy frecuente en España. Mamita, que es el más usual en América Latina. También es correcta la forma mamacita. En todo el ámbito hispánico se emplea también la forma hipocorística de mami y los acortamientos como ma o también ama, que es otra forma de llamar a las madres. El término madre es muy productivo en nuestra lengua. Ha dado origen a palabras derivadas, compuestas e incluso a modismos que son utilizados en la actualidad. Estas palabras no solamente vienen de la palabra castellana madre, sino también toman en cuenta su raíz latina mater, que significa materno, maternal, maternidad, entre otros. Y también estos términos compuestos como alma mater, que se refieren a la casa de estudios donde tú cursaste tu pregrado, por ejemplo. ¿Cuál es tu alma mater? Si tú eres de la universidad pública aquí en La Paz, dirás, pues la UMSA, esa es mi alma mater, y si eres de una privada, ya mencionarás el nombre de tu universidad. También existen otras raíces como matriz, que derivan en madriguera, metrópoli, que si bien puede sonar bastante alejado en cuanto a sonido, significa ciudad madre. Entonces, la palabra madre puede llegar incluso a crear campos semánticos en el ámbito familiar,
como matrimonio, madrina, madrinazgo, amadrinar, madrastra, y términos que, como vimos anteriormente, muy popularizados acá en Latinoamérica, por ejemplo, que tienen una carga afectiva en su mayoría, como ser madrecita, mamaita, mami, eh, mamita, entre otros términos, y ustedes ya sabrán cómo se refieren a sus mamás, ¿no? Es una forma afectiva de referirnos a nuestra madre. Van a existir entonces aquellas expresiones donde madre va a tener un valor metafórico. Por ejemplo, salirse de madre, que significa cuando un río se desborda. En ocasiones madre puede aparecer con un valor metafórico. Por ejemplo, los mexicanos usan mucho esta expresión desmadre o desmadrarse, que significa salirse de los cauces previstos en relación a la conducta. Cuando dicen es un desmadre, es que todo está descontrolado. También se utiliza madre para señalar lo que da origen a una cosa. Esto ya lo habíamos mencionado. Aguas madres, lengua madre. Vamos a revisar esto de lengua madre, que ya lo habíamos abordado en el capítulo dedicado a las infancias, pero no está de más de pasar. La lengua madre es la lengua que da origen a otras lenguas. Por ejemplo, el latín es la lengua madre del castellano, del francés, del italiano. No es lo mismo que lengua materna, que es la primera lengua que adquiere un niño y a través de la cual se va a poder comunicar. Otro término es célula madre, para indicar el origen de algo, ¿no? También está el término de madre como una persona, como una mujer que se dedica a tener una vida religiosa. Y hay otras variaciones como sor, hermana, y ya vamos desempolvando ese tipo de campos léxicos que tenemos en nuestra mente. Y acá me parece un término muy gracioso que señala la autora Leonor Orozco en el artículo La bendita palabra madre, que indica que esta palabra también se usa como tratamiento genérico, pues en las calles se puede escuchar a alguien que le dicen madre solo por su edad. No sé si recuerdan ese meme que dice, cuando ya estoy superando que me llamen señora y en el mercado me dicen madre. Esto me parece gracioso porque madre se le va a asociar a una mujer de cierta edad, ¿no? Ya no eres una persona mayor, sino ya rebasas esos límites. Y eso generalmente nos pasa mucho a las mujeres, ¿no? No hay ese límite de edad, ¿no? Pasamos de ser señoritas, señoras. Y esto nos pasa mucho a las mujeres, ¿no? Tenemos un denominativo para cada etapa de nuestra vida. Por ejemplo, cuando eres joven te dicen señorita. No sé si actualmente lo usan mucho. Luego está el término señora cuando ya aparentas mayor edad. Y bueno, madre como término coloquial, ¿no? Ahora hablemos de la palabra madre versus la palabra mamá. Ambas comparten el origen latino, mamá. Y así así era la pronunciación, es decir, la primera sílaba sonaba más fuerte, al menos hasta el siglo XVIII. Y por influencia del francés, comienza a extenderse una pronunciación aguda de esta palabra, mamá. Pero la palabra mamá va a tener un significado que va a estar relacionado parcialmente con la palabra madre. Por ejemplo, esto deriva de lo que se podría denominar el seno femenino. Y de esta palabra van a derivar las acciones, los verbos como mamar y amamantar, propios de los mamíferos, entre otros términos. Y pueden ver que existe una conexión tremenda con esta palabra y el hecho de la crianza.
que está muy presente para las definiciones y acepciones que estamos revisando en este episodio. En este pequeño artículo que encontré, también señalan que en España es muy común utilizar madre y acá en América la palabra mamá. Y bueno, hablando del término mamá, señalan que en este artículo indica que en España y en América Latina es común utilizar el término mamá para dirigirse a tu madre, pero en un entorno familiar, cosa que no sucede cuando hablamos de contextos un poco más formales, donde se utiliza el término madre. Por ejemplo, si hablamos entre hermanos, en España yo diría, mamá me dijo que no vendrá a almorzar. Pero cuando hablamos con otra persona, digamos, estoy hablando con un médico, yo le podría decir, mi madre me dijo que tenía que comprarle estos medicamentos. Entonces aquí hay un uso de este término para ciertos contextos. Madre para aquellos momentos en los que no hay familiaridad, es decir, que no hay cierta cercanía con la persona que se está hablando, pero en América Latina ocurre todo lo contrario. Usamos el término mamá en contextos familiares y no familiares. Por lo tanto, el término mamá es ampliamente usado en Latinoamérica. Y me gustaría hablar acerca de los campos semánticos en relación a la palabra madre. Y acá hay una importante aclaración. Un campo semántico no necesariamente son los sinónimos de esta palabra. Los sinónimos son palabras que van a tener una definición similar a esta y que pueden reemplazarla en un contexto determinado. Entonces, la diferencia entre el campo semántico o campo léxico también es que comparten ciertas propiedades con la palabra a la que se define. Por ejemplo, mesa forma parte del campo semántico de silla. O sea, son términos que están relacionados, pero no es un sinónimo directamente, mientras que el asiento sí es un sinónimo de silla. Espero que se haya podido entender esta parte entre la diferencia de campo semántico y sinónimo. Ahora, hablemos del campo semántico de la palabra madre. ¿Qué palabras se asocian a esta? Y son las siguientes: hija, hermana, abuela, progenitora, hijo, sobrina, esposa, cuñada, adoptiva, suegra, nieta y niña. También está mamá, y entonces estas son 13 palabras asociadas en el campo léxico. ¿Qué otra palabra se les ocurre que es similar o que se puede aproximar a lo que sería la palabra madre? Y cuando hablamos de campos semánticos, nosotros estamos haciendo referencia a la parte de la semántica estructural. Cuando yo cursaba la materia de semántica, recuerdo que hacíamos estas definiciones de palabras y era una matriz semántica que consistía en mencionar el lexema o la palabra y ahí vamos viendo los semas, es decir, ¿qué es un sema? Una unidad pequeña de significado, un rasgo distintivo. Por ejemplo, cuando hablábamos de coches, decíamos terrestre, sí es terrestre, y le poníamos un más, le poníamos individual, le poníamos sí es individual, se paga, no se paga, entonces ahí se van haciendo las construcciones de una palabra. Y entonces estos pequeños significados vendrían a ser los semas. Y el conjunto de semas se denomina semema, es decir, el conjunto de semas que permite definir un lexema. Y el lexema va a ser la palabra, la unidad mínima dentro del plano de significado. Yo sé que es un poco complejo y quizás en términos a las personas que no son lingüistas les está costando seguir un poco el paso, pero los invito a que juntos hagamos un lexema de la palabra, vayamos descubriendo los semas de la palabra madre.
Por ejemplo, yo pondría cuidado. También ese sería un rasgo que sí tiene. Un rasgo que no tiene la palabra más cuidado. Y me parece interesante también que el lexema va a adquirir cierta individualidad también en este aspecto, porque imaginémonos que a mí mi madre, digamos, me cocinaba siempre. Mi madre era repostera, entonces yo digo, repostería, sí, yo asociaría eso a mi mamá. Es un parte de un... Ay, no sé. Y bueno, hablando de esto de las matrices semánticas o matrices de rasgos, que también es interesante, podemos construir el lexema madre, pero desde un punto individual. ¿Qué es lo que para nosotros representa nuestra madre? ¿Qué características, qué significados pequeños la asociamos? Tal vez cuidado, entrega. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Me gustó mucho hacerlo. Nos enfocamos, repito, en la palabra madre. Y aprovechando la fecha, felicito a todas las mamás, a las mamás que están escuchando este podcast, a las mamás que nos han apoyado a estudiar esta carrera, que es lingüística, y también a las mamás que están, a las mamás migrantes, que también es muy interesante esa temática de cómo ellas, desde su rol de cuidado, tratan de hacer esta conexión a la parte cultural que ellas tienen con sus hijos, no en todos los casos, evidentemente, pero ser una mamá migrante también debe conllevar una serie de dificultades más a las que ya tiene una madre. Y fue un gusto haberlos acompañado en el 10º episodio de este podcast titulado Odisea Lingüística. Muchísimas gracias por escucharme y que tengan un lindo resto de jornada, ya sea que me están escuchando en la mañana, tarde o noche. Espero que les vaya muy bien y nos encontramos en el próximo episodio. Odisea Lingüística es un podcast autogestionado, conducido y producido por Janet Mamani Wata y Alma Ortiz Saavedra.